Ya, 1. Contemos hasta 3. 1, 2, Dos, 3. tres. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo del podcast Nos pasa a los dos. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tiempo y el paso de este desde una mirada más reflexiva, filosófica, incluso poética. Conversando también tranqui, sí, esa es la idea del podcast. Conversar y que ustedes puedan disfrutar de la conversación. Sí, si ven a este perrito, no pudimos hacer nada para entrarlo, No hubo forma así de que se lo van a tener que bancar, y si ladra también, porque un perro lo va a hacer. Lo siento. Sí, Sí. tratamos de entrarlo, pero mi mamá salió y digo, ¡ay, perrito, voy a estar afuera! Tiene que hacer pipí. Bueno, en fin, son cosas que pasan y bueno, eso es lo cotidiano, eso es la vida, es el paso del tiempo y eso, chiquillos. Así que vamos a empezar al tiro con un cachipún para ver quién lee un primer poema con el que vamos a abrir paso a la conversación. Un poema de Borges. Así que a la tercera. Ya. Cachipún. 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 ¿Ya gané? No, po. Hiciste 2, Barça. Cachipún. Ahora estamos a empate. Aparte. Cachipún. 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 Ya te tenía que dejar ganar, si no íbamos a estar acá hasta mañana. Ya. ¿Por qué me lo acercáis si te toca leerlo a ti? ¿O lo leo yo? Ah, porque no aclaramos quién lo leía, porque el que pierde para El que pierde lo lee. Ya. Voy. En verdad ya estaba acordado, así que... ¿Dónde estará mi vida? La que pudo haber sido y no fue. La aventurosa o la funesta. La que ignoró su sombra. La que fue sombra de una rosa. ¿Dónde está el tiempo que perdí? Que pudo haber sido mío y no fue. Borges, el instante. Ya, este fue el poema que quisimos seleccionar porque retrata muy bien el paso del tiempo y esa pregunta que se abre a la existencia misma del que pudo ser y todos esos atrapes mentales que al final del día te hacen cuestionar qué estás haciendo con tu tiempo, ¿o no? ¿Cuál es ese dirías que es el aspecto que más te salta a la vista del poema? Porque Sí. siento que el poema, ya que tú lo elegiste, ¿qué representa para ti el poema? Yo creo que eso, como esta idea del que pudo haber sido. Como... Del que pudo haber sido. Yo siento que... ¿Qué pude hacer con ese tiempo que pudo haber sido mío, cachai? Porque como habíamos escrito en la pauta, pasa mucho que uno habla del tiempo como si fuera algo que se pierde, ¿cachai? Como, como cuando uno dice, como lo escribimos en la pauta, no sé, no tengo plata, no tengo comida, pero en verdad el tiempo no es algo que se pierde, simplemente está. Sí, ¿no? como esa visión tan del tiempo como un bien de consumo, o como este tema de gastar el tiempo, desperdiciarlo y no simplemente dejarlo correr, dejar que fluya. Yo por eso pensaba y siempre te he hablado de esos dos estilos de vida, que es como el estilo de vida en el que uno hace un montón de cosas y siempre está ocupado, pero uno entre comillas no tiene tiempo porque no se da el tiempo. Es digamos un estilo de vida en el que no te da ahí el tiempo. Por ponerte un ejemplo, en Santiago, este hecho que uno siempre está en el transporte público, o que está apurado, o está atrasado, y que tenés un trabajo en el que depende mucho de tu desempeño personal, y entonces en la casa siempre puedes estar leyendo, haciendo algo más, que tu Instagram sean puras cosas relacionadas al trabajo. Y la otra visión, que es como la del campo, Otro estilo de vida. Como es, bueno, en el fondo para ilustrar esa dicotomía entre hacer y no hacer. Cierto. Entre... Lo hecho y lo no hecho. Porque yo siento que todos quisiéramos
un estilo de vida en el que pudiéramos echarnos a ver la vida pasar. Cierto. Es que Claro. al final eso que decís tú siempre va a depender del contexto y la realidad de la persona. Como decís, eh, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el transporte público, especialmente las personas que viven en la periferia. Periferia de donde la queráis ver. Em, bueno, no vamos a andar en eso. Pero claro, pues se supone que las personas que viven en la periferia tienen menos tiempo y efectivamente porque se pierde mucho en el transporte público. Pero no sé por qué dije eso. No sé de dónde vino. Pero es un factoide. Uy, Ay, mi pelo. que te enreda el pelo. Yo el ejemplo que daba lo pensaba más que nada porque siempre he idealizado mucho la vida donde mis abuelos que viven cerca de Frutillar, cerca ¿Ya? de Fresia, que es un pueblo en el sur. Abuelo que mencionamos en el capítulo anterior. ¿Que lo mencionamos? En el pan. ¿Verdad? Hay temas que se repiten acá. Sí, pues sí, todo es cíclico, igual que el tiempo. Así Todo es. vuelve. Vida en el campo. Sí, esa vida en el campo que es tan tranquila, tan agradable y sobre todo que siempre hay tiempo. Allá si hay algo que nos falta es el tiempo. Pero tiene esa otra cara que es que es una vida mucho más pasiva, mucho más tranquila y que es tan tranquila que incluso puede parecer angustiante, siento. Como el verse enfrentado a tanto tiempo. Porque justamente el tiempo tiene eso de que te enfrenta a ti mismo. Si uno está todo el rato ocupado, que es como lo que pasa en Santiago, el tiempo es más ajetreado y avanza más, no sé si rápido, pero al menos uno es menos consciente de su paso. Siento que en Sí. Santiago uno se levanta en la mañana, pone alarma a las 6, a las 7 y no te das cuenta y ya te estás acostando. Y así pasan los días. Y A mí me pasa mucho cuando vengo de mi casa a la tuya porque finalmente el tiempo igual es cuestión de perspectiva porque salgo de mi casa y salí a qué hora, como a la 1 y sentía que eran las 11 de la mañana o muy temprano porque la gente andaba comprando, además yo vivo en edificio y al lado y al frente hay más edificios, entonces la estructura y la dinámica de cómo se vive el tiempo es muy diferente porque cada vez que me acerco hacia la casa del Diego cambia el paisaje y con ello la percepción del tiempo que tengo porque acá se sentía todo más silencioso, más tranquilo y en mi cabeza eran las 3 de la tarde o la hora en que la gente está durmiendo la siesta cuando en verdad no, eran la 1 todavía, o sea como las 2, 1:30. Entonces es eso el tiempo finalmente, una wea muy, muy construida, ¿o no? ¿cómo sentís que... O sea, no es que quiera ignorar tu pregunta, pero es que me interesó eso que dijiste. ¿Cómo sentís que repercute en la percepción del tiempo justamente el hecho de pasar de un barrio que es tan Caótico. es caótico y bueno, Es la ciudad en todo su esplendor. sí, pues y si bien hay mucho edificio y mucha gente vive ahí, también es un barrio muy laboral, de mucha población Bien flotante. Sí. y en contraposición a un barrio como este que es puramente Más residencial. Sí. Se siente porque ¿Sentís que el tiempo pasa diferente acá? sí, yo siento que el tiempo pasa diferente acá. Porque las personas también hacen parte de este contexto donde vives el tiempo, ¿cachai? Mm, No sé si se entiende, muy abstracto lo que dije. Vivir el tiempo, ¿a qué te referís con eso? No sé, estar más presente. ¿Tú decís que acá la gente está más presente? No, pero como lo que discutíamos antes sobre de qué depende, de qué factores depende, cómo se vive el tiempo, ¿cachai? Y entre eso estaba esta idea de que es algo nuevo para el cerebro, ¿cachai? O cuando son cosas que se repiten. Cuando hay estímulos Como nuevos, cuando hay más estímulos, tiende eh, a ser más rápido. se siente más rápido y se siente que pasaron más cosas. Es decir, sentís que el tiempo pasó más rápido porque en el mismo lapso de tiempo sentís que ha pasado más tiempo, porque han Sí. pasado muchas cosas. Ujú. En cambio, mientras más rutina hay, más compacto se siente el tiempo y más se siente como
como que miráis en retrospectiva y sentís que no ha pasado mucho. Sí, algo así. Bueno, pero para no irnos tan en volada, también tenemos algunas definiciones sobre el tiempo y como ya se están dando cuenta, el concepto es súper complejo y se ha definido de distintas maneras, depende de dónde se estudie, ¿cachai? Si es de una mirada más científica, más filosófica o incluso poética, como lo que leímos al principio, va a tener diferentes matices. Pero para empezar más facilito, tenemos una definición cotidiana que dice que el tiempo es la duración de las cosas sujetas a cambio, el medio en que ocurren las cosas, medido en horas, días o en años. En la pauta dice ocurren las weas, pero me autocensuré por nada. Para que no nos bajen el video. Es que somos tan conocidos que podemos influenciar a mucha gente y niños con nuestro vocabulario. Yo me cohibí en el capítulo anterior porque pensaba que nos podían tumbar el video por decir la weá. Bueno, en fin. Pero a lo que toque. Sí, es la forma que ordenamos lo que pasa usando relojes, calendarios o rutinas. Igual es loco eso, yo pienso, por el hecho de que tenemos esa obsesión humana de cuantificar el tiempo. O sea, bueno, no sé si me lo estoy pasando. No. Hoy ya, sí. No, yo lo tengo. Suena como que fuera una crítica así por cuantificar, porque igual es necesario, pues necesitamos usar un reloj para poder sobrevivir. Pero sí me encuentro loca la idea de que el tiempo avanza y pienso en el segundero del reloj que hace el tic-tac, que no refleja la naturaleza, la verdadera naturaleza del tiempo, que es decir que es algo continuo, como un río infinito de agua que corre, sino que son como que pasara de un momento al otro. Me hace pensar como en lo imposible que es capturar el tiempo. Y bueno, ahí ya uno lo puede relacionar con un montón de cosas como... No sé, me hace pensar me hace querer preguntarte cuál es tu relación con el tiempo. ¿Cómo vivís tú el tiempo en tu vida? Por ejemplo, ¿te resulta fácil dejar que el tiempo avance? ¿O tienes una relación en la que te quisieras pararlo? ¿O al mismo tiempo quizás querer acelerarlo? ¿Cómo te relacionas con el futuro, por ejemplo? Yo creo que en mi infancia vivía el tiempo de manera más cómoda. Yo creo que todos, porque en verdad somos cabros chicos, no tenemos tantas responsabilidades y lo único a lo que te dedicáis es básicamente a jugar, ensuciarte con barro y tomar leche, ¿cachai? Así que no hay forma en que el atardecer te atormente o que llegue la noche y estés pensando en weas que tenéis que hacer al próximo día. Y en ese sentido yo creo que era una relación más tranquila con el tiempo, pero mientras más he ido creciendo y asumiendo responsabilidades, mi relación con el tiempo igual se ha vuelto un poco tormentosa, por decirlo así, porque ahora que estoy en práctica, mi día pasa volando, pero cuando estoy adentro en el dije dónde. Feila, cuando estoy adentro en el ministerio, el tiempo muchas veces pasa muy lento, pero hay días y días como cuando tengo demasiada pega y de repente chucha son las 5, me tengo que ir y no terminé la pega, pero toda la mañana me estuve quejando como ¡ay, qué lento está pasando el tiempo! Entonces es una wea tan de perspectiva, de estado de ánimo, de las condiciones como externas a ti, que va variando y en verdad es como un zigzag, no hay algo como tan estable, pero tampoco estoy en negativa, ¿cachai? Como que entiendo que al final es parte de la vida poder hacerse cargo quizás de eso y saber enfrentarlo, pues. Como aburrirse o estar como siendo muy productivo, ¿cachai? Qué loco que entráis y el ministerio es como una caja donde el tiempo tiene un funcionamiento paralelo a la realidad. Sí, y además que justo al frente mío no hay ventana, entonces en el escritorio de al lado sí hay. Yo muchas veces me asomo a la ventana para ver cómo está el día,
porque estoy todo el rato mirando el computador y tengo como la necesidad de saber y de ver el cielo, ¿cachai? Como para saber como si ya salió el sol, porque yo me doy cuenta cuando empieza a pegar como a cierta parte del edificio que se alcanza a ver, que ya se acerca la hora de almuerzo. Y sin mirar la hora, como que puedo saberlo solo por ver cómo está llegando la luz. O sea, no usáis el hambre para saber cuándo hay que ir a almorzar, usáis la luz que refleja en el edificio. Sí, y a veces tus mensajes porque me decís voy llegando. Así que eso. Qué loco, o sea, tú dirías que en el fondo, si tuvierais que pensar el eje como pasado, presente y futuro, diríais que dentro de esos tres, con el que más estáis reconciliado, no sé si reconciliado, pero el que más ideas positivas te genera es el pasado en tu caso. Por hablar de la infancia me refiero. Sí. Que siento que la infancia en ti es un momento muy especial en tu vida. Sí, además yo soy súper nostálgica, ¿cachai? Igual no encuentro que sea algo negativo, porque me gusta vivir con esa nostalgia. Siento que ahí viven todos los recuerdos que tengo y me gusta también como pensar en ellos, ¿cachai? Como hacer el esfuerzo o sentarme a recordar ciertas cosas. Yo creo que igual eso forma parte de mi personalidad. ¿Seguís sintiendo esa nostalgia incluso hoy en día? A veces, yo creo que sí. Sobre todo justamente cuando tengo tiempo. Cuando tengo tiempo para pensar. ¿Y tú? ¿Te consideras una persona nostálgica? Bueno, yo por mucho tiempo sí, en verdad. Por mucho tiempo creo que lo fui, pero sobre todo cuando estuve en Francia. No sé si lo había mencionado, pero viví en Francia 3 años y no sabía si iba a poder volver a Chile. Pensaba que toda mi vida iba a acontecer allá, porque claro, uno emigra y uno no se imagina como... Cuando uno toma la decisión, digamos, es una decisión permanente. Uy, espero que no se haya escuchado eso. Uno toma la decisión de emigrar y es una decisión de vida, no es una decisión como, voy a ir a huear un rato y voy a... y yo estaba allá y tenía toda mi vida armada y en verdad volver no estaba en mis planes. Entonces sí veía como poco a poco se iba apagando en mí esa chilenidad. El hecho de tener que integrarse en un país, porque uno no puede vivir para siempre en negativa de donde vive, digamos. Si uno vive en un país en el que no está de acuerdo con la ideología dominante, o sea, con la... Creo que hay una palabra que es como idiosincrasia, una wea así. Y uno no puede vivir para siempre sintiéndose diferente. Tarde o temprano tenéis que abrazar esa cultura y tenéis que integrarte. Y eso era en mi caso lo que me generaba nostalgia. Nostalgia del país. Lo que llaman los portugueses, creo, ¿cómo es que le dicen? ¿La saudade? Ah, sí, puede ser. Sí, es un concepto que habla de la nostalgia. Sí, pues que es como esto de los exiliados, que bueno, en mi caso no tiene nada de exiliado. Pero creo que hay una pizca de ese mismo sentimiento, como que es el de haber perdido, el de la patria perdida. Por darme color. Y en eso, así que yo te diría que el tiempo que estuve en Francia, que fue, yo volví hace un año, fue mi época de nostálgico. Sí, pues considerando también que allá el invierno dura como 30.000 años. Sí, la depresión estacional pegaba fuerte allá. Sí, y ese es un tema que también teníamos en pauta porque una forma de definir el tiempo también es como continuidad. El Diego acá creo que lo mencionó también, que siempre nos han dicho que el tiempo es una línea recta y que avanza y no se detiene, ¿cachai? Y en ese sentido basta con mirar la naturaleza para ver que la weá es cíclica. Entonces las estaciones es verdad. Son un claro ejemplo del ciclo del tiempo. Y por eso te decía esto también de la depresión estacional, porque es una weá que existe y resiste, y justamente en esta época hay mucho suicidio y eso es terrible, porque qué pena. Sí, pues bueno, igual es una pena, fue una pena sobre todo, o sea, más allá de lo triste que es la muerte de una persona y todas las causas que te pueden llevar a eso, encuentro muy loco esto de que esta ola de suicidios que tuvimos acá en Santiago fue justo terminando el invierno.
Me pone nervioso que me acercáis mucho el micrófono, pero, Pero cuando tú hablas Pero te es lo que tú ponís te súper alejáis demasiado de mí, pues estáis muy lejos. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, bueno, me dio mucha pena eso de que, o sea, me genera mucha curiosidad. No es para reírse, pero ya se entiende. Ya, dale, sigue. Que, no sé, pues normalmente se dice que uno cuando ya pasó agosto, uno ya sobrevivió. Ujú. Y bueno, esto fue en septiembre. Entonces, una lástima. Sí. Se desmiente esta ley de vida de pasar agosto. Bueno, Pero- en ese sentido, los estudios indican que las personas con trastorno afectivo estacional, especialmente los del patrón invernal, tienen niveles reducidos de serotonina, una sustancia química en el cerebro que ayuda a regular el estado de ánimo. Y estas investigaciones también sugieren que la luz solar afecta los niveles de las moléculas que ayudan a mantener los niveles normales. Normales de serotonina. Sí, y esto se relaciona también con la deficiencia de la vitamina D, que allá en Europa la gente toma esa hueá, ¿no? Como que la consumen caleta. No sé si consumen eso, pero lo que sí sé que consumen mucho es antidepresivo. Porque de cierta forma está ligado, pues, ¿cachai? Porque esta depresión estacional Bueno, debe estar más marcada. en los mismos países nórdicos que tienen los niveles más, más elevados de vida, Sí, de calidad de vida, son los buenos más depresivos son también. los buenos que más consumen antidepresivos. Creo que en Suecia son como 1 de 2 habitantes que consumen antidepresivos, o sea, el 50% de la población. Y si no me equivoco, Chile también está muy alto en los rankings de antidepresivos. Sí, porque ahí también hay un tema más complejo que tiene que ver con este mundo de la farmacéutica, ¿sí se dice? ¿Sí? Y también de cómo se... Mira, hay una weá aquí. ¿Un mosco? Sí, era un mosco. Oye, ¿y si prendo la luz? Porque igual estamos como oscuros. Ya, a ver. Yo voy a prenderla por mientras Sí, ya, entonces ahí también hay un tema complicado porque una vez esto lo escuché en un podcast, de hecho, las derivaciones que hacen los psicólogos, los médicos, muchos están como coludidos y en el fondo lo que buscan es que... Sí, pero está perfecto. Lo que buscan es mantener este cierto control a través de pastillas, pues, ¿cachai? Pero bueno, ese es otro tema, además no lo tengo tan estudiado y para qué les vamos a estar hablando weas. Ahí está el mosco en la Ahí pauta. Como que Un zancudo. llegó a morir. En fin. A ver, ¿qué más tenemos por aquí en la pauta? Uy, no puedo despegarla. Ah, Ahí está. El tercer punto es el tiempo como memoria y nostalgia, que es lo que hablábamos al sí, principio. esto nos adelantamos un poco. En todo caso, dejamos que la conversación fluya. Es más bien... La pauta es más bien como... Una pauta, ¿no? Es un apoyo para nosotros, Eso. pero todo lo importante está aquí. Sí, mira, Bueno. acá hicimos un punteo donde hablábamos que... No, pero mira, de aquí yo Tú sabes de lo que no, hablamos. aquí yo quería decirte que, porque yo te había preguntado antes tu relación con el tiempo, Sí, y la razón por la que encontraba curioso que como que la época en la que más le tienes cariño, o, digamos, asociando los bloques pasado, presente, futuro, era tu infancia. sí. Siento que tu infancia fue un momento muy feliz. Igual muy... en este podcast nos estamos exponiendo caleta. Mm, claro. Pero ustedes son gente de confianza, así Sí, que po. no nos van a juzgar. Mm, ¿O sí? Y si lo hacen, háganlo para callado. mm, Todo se devuelve. claro. Pero bueno, son cosas que van acompañadas de la fama. Sí. Yo, en mi caso, siento que si me aferro mucho a algo es al futuro. Yo vivo mucho con la idea de que lo mejor no ha llegado, de que lo mejor está por llegar. Ujú. Entonces, no sé, pues yo no tengo al menos, por ejemplo, esa idea de la infancia como que... Como no es algo que yo ande recordando mucho, si bien siento que tuve una infancia feliz, siempre he asociado al pasado como con un proceso en el que he ido de menos a más, ¿cachai? Ya. Como que siento que siempre he ido... Evolucionando. Bueno, en algunos aspectos sí o sí debo haber involucionado. Pero
Pero bueno, para mí igual es casi una filosofía de vida, igual como el hecho de ver el futuro como algo bueno. Sí, Como además igual te mantiene con una motivación estable de seguir logrando cosas, seguir mejorando también. Y eso. Pero bueno, tenemos otra dimensión del tiempo que es la dimensión del cambio. El tiempo como un movimiento. Y ahí anotamos la típica frase que siempre se cita como en filosofía y la weá, que es lo que dijo Heráclito. Que dijo... ¿Quién era este weón? ¿Heráclito? Sí, no sé quién es. Heráclito era como... como un weón socrático, así. Presocrático. De esa escuela. Y él decía, básicamente, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Y esa frase, lo que él quería ilustrar era que por más que te estés bañando en el mismo lugar geográfico, en el mismo punto del mundo, O viviendo las mismas cosas. sí, esa agua que te está bañando nunca va a ser la misma, porque viene en el fondo de un cauce infinito y por más que el río se vea igual y estén los árboles ahí y todo, No sigue siendo el mismo agua. y eso es como una frase para ilustrar el hecho de que lo que caracteriza la vida es el cambio. Y eso, el cambio lo que lo trae es el tiempo. El Sí, tiempo es como el motor del cambio. Y no solo del cambio, sino que es lo mismo que nos da vida, que nos permite existir. ¿Qué anotamos aquí? Bueno, anotamos unas cuantas definiciones filosóficas. Y se nos acabó la pauta. Y se nos acabó la pauta. Yo creo que nos falta imprimir más cosas. Bueno, podemos hacerlo libre. ¿Y lo de Cronos? ¿Se fue Cronos? ¿No estáis segura que lo pegaste? Sí. Es que habíamos anotado unas cosas sobre Cronos, que Cronos es el dios griego del tiempo. ¿Ya? Y hay un cuadro muy famoso que se llama... Porque bueno, Cronos en el mundo romano tenía el nombre de Saturno. Y hay un cuadro que se llama Saturno devorando a sus hijos. Sí, una wea así, de Goya. Que lo vamos a poner acá o en algún lado. En algún lugar lo vamos a poner. Y ese cuadro muestra a un huevón gigante que se está comiendo a su hijo. Sí. Y bueno, este viene de la profecía que le hicieron a Saturno de que cuando él derrotó a Urano, que era el rey máximo creo y era su papá, ¿Ya? le hicieron la profecía de que uno de sus hijos lo iba a derrocar. Entonces él, dentro de su obsesión, lo que empezó a hacer era que cada vez que tenía un hijo lo devoraba, se lo zampaba así, ¡tum! Heavy. Y entonces esta leyenda ha sido interpretada muchas veces como la angustia de querer como negarse a lo inevitable Ya. y de cómo uno mismo por la angustia que tiene puede terminar precipitando su propia caída. De hecho, lo que pasó al final fue que su esposa estaba tan chata de que su esposo se comiera a su hijo que salvó a uno de sus hijos y al final él lo terminó derrocando igual y lo mató así, se lo pitió. Heavy. Y bueno, yo creo que igual hay una dimensión en eso también de... bueno, es igual el análisis que leímos en internet, pero pensando en eso, yo siempre he tenido la idea de que cuando uno trata con mucha fuerza de evitar algo, es mucho más probable que ese algo termine pasando, en vez de como cuando uno deja hacer las cosas. Deja fluir el tiempo. Cuando uno deja fluir el tiempo, es mucho más... No sé si se te ocurre algún ejemplo con respecto a eso, pero pienso por ejemplo en la canción de Lo Haces Falso, que dice, no lo fuerces, se va a romper. Claro, a quebrar. sí. Mucho más mío. Hace falso, recomendada para el podcast. De hecho, esa fue una tarea que te pedí. Bueno, es que yo le dije al Diego como podíamos quizás recomendar alguna canción relacionada con el tiempo, así que esa va a ser la canción. Y no me lo había dicho. Pero creo que se le ocurrió ahora y como que no se acordaba que era una tarea. Pero en fin. No se me ocurre ninguna anécdota o algo así. Pero para pensar, ustedes quizás lo pueden digerir mejor y también hacer introspección sobre ese tema. Yo creo que es muy fácil
caer como en la angustia del tiempo. Yo conozco mucha gente que se siente muy angustiada por el tema de ver la vida pasar y como que no encontrarle el sentido a las cosas, ya por irnos por una rama un poco más filosófica. Sí. Como el hecho de mirar hacia el futuro, ver nuestra vida y ver que lo único que hay adelante es la muerte. Y creo que eso se relaciona mucho con cómo darle un sentido a la vida, que es la angustia existencial. A mí me ha pasado muchas veces creer que me angustia un tema y al final me he dado cuenta que siempre es un tema con el tiempo, que siempre... todo se reduce como al tiempo. Que todo se reduce al tiempo. No sé, pues que por ejemplo hay algo de ti que te está molestando o algo en la vida en general y al final cuando lo resolviste te das cuenta que te vuelve a pasar otra cosa igual y volví a sentir la misma angustia. Y si lo pensáis bien, en el fondo creo que todo vuelve al tema del paso del tiempo y como al sentido a la búsqueda de sentido que uno tiene en la vida. Sí. Porque es un tema que al final nadie puede resolver. O sea, a lo largo de la historia muchas personas han tratado de encontrarle sentido a la vida y nadie lo hace. Uh-huh. Y creo que todo se reduce al tiempo y a cómo lo vivimos también. ¿Puede ser? ¿O no? Solo quería decirlo. En esa misma línea también podemos mencionar el ocio productivo, ¿no? El ocio productivo, claro, que es un tema que hoy en día está muy de moda. O más que de moda, es que está esa idea de que cada cosa que hacemos en la vida tiene que servirnos para algo. Claro, como por ejemplo, ya se dejó atrás esta idea de hacer algo por gusto, sino que todo busca en cierta medida tener alguna productividad o algún desarrollo personal detrás de todo lo que hacís. Por ejemplo, no sé, ver una película, ¿cachai? La estáis viendo porque después vais a entrar a una aplicación, a rankear la película y de cierta forma alumbrar que estáis viendo una película. Para que todos los demás lo vean también. Claro, o no sé, escuchar música y hacerlo únicamente como para después como tener temas de conversaciones y no necesariamente porque realmente estoy disfrutando de eso, sino que lo estoy haciendo como con esta idea de hacerlo porque debes, ¿cachai? Yo sobre todo lo veo como de aprovechar, como voy a estar divirtiéndome como haciendo ocio. Uh-huh. Pero voy a aprovechar de que esto me sirve para trabajar el objetivo tanto. Entonces, si voy a escuchar esta canción porque justo mis amigos hablan de esto, entonces mato 2 pájaros de un tiro y me sirve para aprovechar el tiempo. Sí. ¿Cachai? Creo que antes estaba mucho más el ocio pasivo, que no sé si lo definimos, que es como el ocio clásico, que es como la idea de no hacer nada nomás, o como de hacer una weá. Claro, donde ahí ya no hay ningún esfuerzo mental ni tampoco corporal en el hacer algo. Es simplemente matar el tiempo. Claro, que también es otro concepto interesante, como el matar el tiempo. Porque ¿qué hay detrás de eso? Como evadir la existencia misma en este lugar. ¿Por qué quisieras matar el tiempo? Porque no estáis siendo productivo, ¿cachai? Detrás de eso está siempre esa idea de chucha, estoy aquí sentada haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo, ya qué puedo hacer como para salir de este estado. Y te forzás a hacer cosas, ¿o no? Que es la misma angustia existencial que decíamos delante. Pero matar el tiempo es como morirse, es como morir. En el intento también, pues. Sí, pues. Y en el intento porque no es posible matarlo de verdad. Y si pudierais matarlo por completo, vais a estar al tiro en el momento de tu muerte. Como de viejo nomás, porque literalmente hiciste skip y llegaste al momento de tu muerte. Entonces en ese sentido siento que es obligatorio poder reconciliarse con el tiempo, poder tener una buena relación con el tiempo. Y creo que en parte reivindicar un poco el ocio pasivo. Porque en el fondo cuando uno, no sé, pues yo pienso, hiciste como un emprendimiento o algo así,
y te ponía a seguir en Instagram puras páginas que son relacionadas al emprendimiento. Entonces tú entras a Insta cuando estás chato así de todo el día de trabajo, estás cansado, llegas a tu casa y te ponías a scrollear en el celular y lo único que veis son cosas laborales. Entonces en el fondo nunca estáis generando una desconexión real. Y si bien no hay que caer por completo en ese ocio, porque si no, no sé, pues uno es como un Sí, tiro al pues aire. es como dejarse estar demasiado, que tampoco es lo indicado, porque no es estar presente también en la cotidianidad de la vida, pues si estáis como tan disociado de todo lo que estáis haciendo y de tu rol en la línea de tiempo. El timeline. Tu rol en el desarrollo de personaje. Sí. Estáis anulando tu desarrollo de personaje. Sí, eso. Lo dijiste muy bien. Como el tema de scrollear, pues. Que uno se pone a scrollear y queda como un zombie entumecido. Yo no lo quería admitir, pero yo... Bueno, todos en verdad hoy en día. Claro que a mí no es por creerme nada, pero yo he intentado como volverme, como por ejemplo con TikTok. Como sí, que... de hecho el Diego no ve TikTok. Tengo que insistirle como, por favor, métete a este mundo. No, o sea, muy rara vez, de hecho te digo lo contrario, como por favor no caigáis en esta wea, pero péscame igual los TikTok. Como que trato de meterme y como tratar de volverme adicto y scrolleo, pero después de un No rato engancha. no hay caso. Pero igual esa gente que dice como, no, como yo no me descargo TikTok porque esa weá como que les aturde el cerebro, son los mismos weones que después están viendo Reels en Instagram. Así que no se hagan, porque yo los tengo identificados, yo sé quiénes son, weones. No hay escape. Sí. Así que... buscar un equilibrio. eso es lo ideal, buscar un equilibrio entre este ocio productivo y el ocio pasivo para hacer más amena la vida, supongo el paso del tiempo. Busquen sonreír, también busquen disfrutar el proceso, que bueno, mucho se ha hablado de eso, pero al final la vida eso pues es un proceso. ¿Y cuando se acaba el proceso? Cuando ya paramos las patas. Sí, pues Heidegger hablaba de eso, que en el fondo el único límite es la muerte. Y igual es loco porque él decía que incluso hay que pensar en la muerte cuando estáis en el estado más feliz de tu vida, ¿cachai? En un momento muy tranquilo. Pensar en la muerte y pensar cómo estáis aprovechando, entre comillas, aprovechando el tiempo. Igual Heidegger era como un nazi, ¿no? Pero bueno, no vamos a separar la obra del autor, así ahora sí que nos botan el video. Hay que censurar esa palabra, Julia. Bueno, pero eso es una forma también de convivir con el tiempo, como pensar en la muerte y de que lo único que finalmente va a terminar o delimitarte es tu propia muerte, ¿cachai? Y saber aprovechar lo que estoy viviendo ahora y darle con aprovechar, pero es que no encuentro otra palabra como para indicar como buen vivir del tiempo. Es una partida, pues, y uno tiene sus dados, sus cartas, y dentro de eso hay que jugar nomás, porque solo al final la vida es solo una partida. Sí, ahora me estaba haciendo memoria y me acordaba cuando era chica y estaba en el colegio y no sé, como en primero básico, segundo básico, y miraba a los hueones de octavo y yo decía, oh, qué bacán ser esos hueones, son súper grandes, ¿cachai? Y en un abrir y cerrar de ojos yo ya estaba en octavo y miraba para atrás y decía como, chucha, ¿cómo pasa tan rápido el tiempo? Y así me ha pasado cuando llegué a la media, me pasaba con las cabras de cuarto medio y decía como, oh, estas minas son súper grandes, qué bacán, y en un año yo ya estaba en cuarto y así fue en la universidad y miraba a los jóvenes que estaban en quinto y decía, los buenos profesionales, qué bacán. Y ahora yo... las tienen todas resueltas. Sí, y eso también, ese pensamiento estaba muy acompañado de eso, de asumir de que mientras más grande estáis, más resulta tener la vida, y es todo al revés, pues, ¿cachai? Como mientras más grande estáis, más cagado estáis. Más cagado estáis, como más complicada se vuelve la vida con el pasar del tiempo, por lo que mencionaba igual al principio, ¿cachai? Vais adquiriendo más responsabilidades. Y eso supongo que es parte del proceso, po, darse cuenta también de eso y de
tal vez intentar no asumir que o no aspirar tanto, tal vez puede ser como no sé, en verdad no sabría cómo tratar de pasarlo a palabra algo tan abstracto. Pero tú decís como desidealizar, como... Bueno, yo creo que también vuelve a eso de estar en paz con el tiempo. Pero en todo caso sí me hace pensar que, no sé, pues vamos a tener 30, 40 años y vamos a estar viendo esta weá, este video. Y quizás nos vamos a sentir muy lejanos a muchas de las cosas que decimos. Porque también creo que hay reflexiones que son como parte de ciertas etapas de la vida. Sí, o sea, como la frase, como no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. O sea, quizás mañana vamos a estar totalmente de acuerdo con lo que opinamos hoy día, pero es lo que sale ahora, ¿cachai? Es de parte de la improvisación y eso. Bueno, igual se supone que los 20 son como esa parte en que uno tiene estas mismas reflexiones que estamos teniendo, como de definir en el fondo el rol que vamos a ocupar en la vida. Decidir, o sea, como tomar un rumbo laboral, empezar a experimentar cosas que son un poco más locas quizás antes de esa fase de asentamiento que uno se supone que tiene más en los 30. O sea, dicen, los 30 son los nuevos 20, así que no sé qué tanto, en verdad. Bueno, no tenemos huevo para rato. Pero pienso en esta película que vimos que se llama After the Sunset, ¿Ya? que es la secuela de After the Sunshine, que es una película de, en el fondo, dos personas que se conocen en un tren y empiezan a hablar y deciden bajarse en una ciudad random, que es Viena, y empiezan a caminar, dar vueltas por ahí, y tienen un día para luego irse, porque el avión de uno de los personajes sale en un día, y se terminan conociendo, generando una conexión muy genuina. Muy intensa también. Muy intensa. Y bueno, es que no quiero spoilearla en verdad, pero véanla. Es muy buena. Yo no he visto la 3. Pero sí, en un momento, por ejemplo, uno de los personajes... porque en la segunda es harto tiempo después de la primera, como 10 años. Sí, más o menos. Y en una conversación le estaba contando que, por ejemplo, cuando él era joven tenía una banda con un amigo. Y en esa banda lo que le daba lata era que el vocalista siempre como que aspiraba a más, como a tener conciertos con más gente, a sacar más canciones, y siempre todo su tema de conversación era el futuro. El futuro, como hagamos esto, pero que ojalá sea más, y que después vamos a tener más público, y que vamos a hacer esto y vamos a ser mejores. Pero nunca se conformaban con lo que ya tenían. Y después terminó pasando que la banda se disolvió y nunca más tocaron juntos, y como que todos los proyectos que tenían mató. Y el personaje contaba que para él recordar como incluso los ensayos eran recuerdos que eran hermosos. No, puta la wea. Eran hermosos. Pero sí, bueno, yo la vi más recientemente que la Javi. Sí, pero es que yo se la recomendé. Entonces me hace pensar en eso, como el hecho de que vivimos anhelando el futuro, que bueno, también se contradice con lo que decía delante, cuando decía que me aferro al futuro y la wea. Pero esa es la visión de la película, no tiene por qué también hablar por ti. Claro, pero... O no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo. Pero sí me hace pensar en eso, como que al final... No sé, pues hay otra historia que escuché como en un video de estos que te cuentan historias como tranqui para quedarte dormido. ¿Ya? Y era de un rey que quería tener una frase, reunió como a todos los buenos más sabios de su reino para que le dijeran una frase que le sirviera en un momento de dificultad. ¿Ya? Y su consejero le pescó una frase, la escribió y en un papelito tan chico lo metió en un anillo que se lo dio al rey. Y después lo estaban persiguiendo así como unos caballos que lo querían matar. ¿Ya? Como unos jinetes. Y estaba al borde de un precipicio y justo atrás venía el ejército. Y el loco leyó el papel así, decía esto pasará, o como todo esto se acabará y pasará. Y leyó el papel y como que por arte de magia los jinetes se fueron para otro lado y el buen se salvó. Y dijo como, buen sabio mi consejero. Entonces, buen bueno.
Y se fueron a celebrar al castillo, así, descorcharon las botellas y todo. Y vacilaron de pana. Y al consejero llegó y le dijo como, oye, compa, acuérdate de lo que decía el papel. Todo esto también pasará. Claro, y el rey, momentos. sí, pues, y al final como que lo invadió otro ejército y se los pitió todo y cagaron. Conche tu madre. Pero lo que ilustraba eso era como que tanto la tristeza como la alegría, tanto la angustia como lo bueno, todo es provisorio. Y por eso mismo lo relaciono con lo que estaba contando de la película, que no sé si es disfrutar el momento, porque ya esa weá está hasta trillado decir que está trillado. Sí, po. Pero en el fondo el proceso es lo único que hay, pues no hay... Con lo bueno y lo malo. Sí, pues y la weá es vivir nomás y yo creo que todos hemos hecho cosas que en el fondo ni siquiera estábamos listos para hacer, pero las hemos hecho porque simplemente toca. Como... No sé, pues no es para ser muy autorreferente, pero yo, por ejemplo, siento que no estaba realmente listo para pololear, pero quería realmente pololear contigo. Es verdad, yo cuando empezamos a pololear no siento que hubiera estado listo para pololear. Pero lo hizo súper bien. Tenía tantas ganas de pololear contigo que tuve que hacerlo, ¿cachai? Y bueno, ahora más que nunca, como que ya todas las weas en las que sentía que no estaba listo se han ido resolviendo. Pero ha sido por el puro hecho de tener la voluntad de querer hacerlo, aunque no me sintiera preparado. No. Momento de confesiones. Así que, bueno, eso en verdad. ¿Te tinca si leemos algunas definiciones filosóficas para ir cerrando? Para ir cerrando, que me parece. la gente se quede con algunas ideas para la casa. Ya. Para que aprendan alguna weá. Se ve una mierda, pero bueno. A ver, pero trata de no taparte la cara. Sí, ahí está. No podéis. Ya. Ya, para Parménides, ¿así se llama? Ahí dice claramente. El tiempo es una ilusión. Solo el ser eterno y estático es real. Todo lo que es, y lo que es, no es. No, ¿cómo? No se entiende ni wea. A ver, espérate. Todo lo que es. Y lo que no es, no es. Ahí sí, está, chicos. Está mojado porque le cayó agua. No le cayó. Es por la luz. No. Me refería como a la lógica culiada que usa, como lo que es. Ah, como, está mojado porque le cayó. Ah. ¿cachai? Lo que es no puede no ser, po. Ya. Lee el segundo. Heráclito. Bueno, Heráclito ya lo leímos. Sostiene que el cambio es la única constante. En su visión, el tiempo es el flujo perpetuo en el que todo se transforma. Nada permanece igual y el devenir es la esencia misma de la realidad. Por otra parte, San Agustín retoma la discusión empezada por los filósofos griegos desde una perspectiva introspectiva y teológica. En su obra Confesiones, su reflexión va más allá de la física y se adentra en la experiencia humana y en la eternidad divina. Cabe destacar que el teólogo no concibe la existencia del pasado o del futuro, ya que el primero ha dejado de existir y el segundo no existe aún. Bueno, pero... Sigue. No, es que yo quería decir que... Dilo. Dentro de esa visión... No, porque dentro de esa visión el presente tampoco existiría, porque el presente no se puede atrapar tampoco. Como que yo me acuerdo cuando era chico y decía, tenía esta misma reflexión y decía, no, como uno. No. ¿Qué? Se chacreó. No, ¿Cómo? como que si decís uno, el uno ya pasó, pues no está acá, no podéis como retener el uno. Ah, ya. Cada segundo de lo que estoy diciendo ya es pasado. Ya es pasado, entonces el pasado. Sí. Entonces solo existe el pasado, para mí solo como existe eternamente el pasado. Un pasado. Por eso soy tan nostálgica. Vivo en un eterno pasado. En fin. Lo que les mencionaba en relación al anterior trata de una extensión del alma, una tensión entre la memoria, el pasado, la atención, el presente y la expectativa que refiere al futuro. Esta tridimensionalidad en la mente humana revela que más que una entidad objetiva, el tiempo es un fenómeno subjetivo. Sí, por lo que de eso se ha tratado básicamente este capítulo porque ha sido un ir y venir en muchas weas.
Oye, yo creo sí que hay que rescatar con respecto al tiempo eh, el rol que tiene el aburrimiento. Sí, Porque, porque en el fondo en el aburrimiento, y ahí lo vinculo con lo que decíamos del ocio pasivo y del ocio activo, porque hoy en día siempre estamos haciendo algo, hay tantos estímulos, tenemos el TikTok, tenemos... siempre hay algo que hacer. Y en el fondo antiguamente inventaban como las teorías filosóficas. claro, Y no- porque antes la gente se aburría más y por ende tenía más tiempo para ser creativo y activar alguna hueá cerebral que los hacía pensar más, po, y por eso se creó la luz, no sé, todo lo que ya sabemos que existe porque hubo gente que en un momento estuvo aburrida y creó cosas, ¿cachai? Ahora la gente se aburre y no está creando, Sí, pues. Pienso en una frase de Pascal, ¿cachai a Pascal? Un ¿no? filósofo que decía, el origen de todos los problemas humanos nacen del hecho de que es incapaz de quedarse en una pieza sin hacer nada. Heavy. Porque necesitamos estar rellenando todo el rato el vacío de la existencia con weá. Y bueno, antes como era más difícil satisfacer esa necesidad, se estimulaba más la creatividad mediante el aburrimiento, que es lo que hoy en día no podemos, nos limita el hecho de tener siempre tantas cosas, tantas distracciones a la mano. Ujú. Yo pienso, por ejemplo, cuando era chico, me acuerdo que me aburría caleta, sobre todo como a la hora de la siesta, ¿Ya? como, como a las 3 de la tarde así. Mi casa era nada, pues un monasterio. Y yo iba en la pieza de mi mamá y le tocaba la puerta así. O no sé si le tocaba, pero entraba y le decía, mamá, estoy aburrido. Y ella me decía, la gente inteligente no se aburre. Oh, qué duro que te digan Pero eso. termina siendo un facto. Bueno, ahí ella seguía como durmiendo y yo seguía aburrido. Y nada cambiaba. Pero ilustra muy bien esa idea que han estudiado como los científicos, que es que que el aburrimiento estimula la creatividad. Sí, Entonces mi consejo para ustedes es aburranse. aburranse. El capítulo anterior era ríanse, en este aburranse. Así que si se aburrieron en este capítulo, Muy bien. de algo les servirá. Sí, algo les va a dejar. Bueno, y otra... acaba de pasar tremendo... Oh, ya se nos descargó la cámara, tuvimos un problema... Oh, Uy, un problema técnico, chicos, pero... ¿qué podemos agregar? Que este que es el de final. noche, que todos vamos a morir y que ya se hizo de noche, el tiempo ha pasado. Tiempo pasado, Y tiempo vivido. No, no sé cómo era. a lo hecho pecho. Sí, eso. Así que ojalá hayan disfrutado este capítulo. Un tono más reflexivo que el anterior. Seguimos puliendo la técnica. Somos novatos, Ujú. pero bueno, eternos aprendices también. De la vida. Sí, así que eso, chiquillos. Chao, nos vemos en otro capítulo. Un beso. Abúrranse. Chao, chao. Ya.